Tutulo querem y ande amor naciu superíndice 3 entre CU maras. Secretos y revelaciones de Sencalcapimi, y el eco de Erkenziquai. *****. Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal, su refugio para todo lo relacionado con las series turcas. Estoy inmensamente emocionado de tenerlos hoy porque vamos a sumergirnos profundamente en un tema que su copyright que muchos de ustedes han estado esperando ansiosamente, el romance en la vida real que germinó superíndice 3 entre las CU maras. Hablamos de esas chispas electrizantes que saltaron entre actores en el set, que comenzaron como una simple chispa y terminaron floreciendo en relaciones duraderas. El brillo de la pantalla, la presión superíndice 3N del trabajo, la convivencia intensa, todo contribuye a un caldo de cultivo perfecto para que surja el amor. Hoy centraremos nuestra atención superíndice 3N en una pareja en particular que robó superíndice 3 incontables suspiros, una pareja cuya química en la pantalla era tan palpable que era casi imposible ignorarla, Kerem Bürsin y Hande Erupar Rafael. Exploraremos minuciosamente CU superíndice 3 su amor nació superíndice 3, creció superíndice 3, se desarrolló superíndice 3 y bueno, digamos que también copyright en experimentó superíndice 3 sus altibajos, todo bajo la atenta e implacable mirada de las CU maras y por supuesto de nosotros, los espectadores, que nos convertimos en observadores privilegiados de su historia, a veces con envidia, otras con simple curiosidad. Analizaremos los momentos clave, las más menosales y el contexto que rodeó superíndice 3 su relación superíndice 3N. Pero antes de que empecemos a destapar todos los secretos, las anu copyright kdotas mu s jugosas y las revelaciones mu s sorprendentes, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ni uno solo de mis vídeos sobre las series turcas mu s populares del momento, análisis profundos de personajes memorables, chismes jugosos y entretenidos, teorías descabelladas y mucho mu s. Su apoyo incondicional es lo que me motiva a seguir creando contenido de calidad para ustedes, mis fieles seguidores. Sin su interu copyright este canal no sería posible. Ahora manos a la obra. Vamos a desenmascarar el romance entre Kerem Bürsin y Hande Erupar Rafael que surgió superíndice 3 en el set de rodaje de la exitosísima serie, Sencalcapimi, también copyright N conocida en Spawn más menos como Llamas a mi puerta. Nos adentraremos en los entresijos de su relación superíndice 3N, desde los primeros indicios de atracción superíndice 3N hasta la confirmación superíndice 3N oficial, pasando por los momentos mu s felices y por supuesto, los mu s difíciles. Intentaremos descentrar más menos las claves de su separación superíndice 3N, analizando los factores que pudieron haber contribuido a su ruptura. Sencalcapimi es una comedia romántica que conquistó superíndice 3 corazones en todos los rincones del mundo, trascendiendo fronteras y convirtió copyright dándose en un fenómeno superíndice 3 meno global. La serie nos cuenta la historia de Eda Yildiz, interpretada magistralmente por Hande Erupar Rafael, una joven florista con un espíritu indomable y un sueño más menos enorme, estudiar arquitectura en la prestigiosa Italia. Sin embargo, su beca, la llave a su futuro, es cancelada inesperadamente, dejándola devastada, sin aliento y llena de un resentimiento profundo hacia Serkan Bolat, el famoso y fru arquitecto, interpretado por el carismático Kerem Bürsin, cuya empresa, por azares del destino, es la responsable directa de la cancelación superíndice 3N de su preciada beca. Por un impredecible giro del destino, Eda y Serkan se ven obligados a fingir ser una pareja comprometida durante 2 meses. Este falso compromiso, que inicialmente surge como un acuerdo puramente comercial y sin ningún superíndice 2N tipo de sentimiento involucrado, pronto se convierte en un cúmulo de situaciones hilarantes, malentendidos CU superíndice 3 micos y por supuesto, una tensión superíndice 3N romántica que se corta con un cuchillo. A medida que pasan cada vez ese tiempo juntos, casi obligados por las circunstancias, Eda y Serkan comienzan a conocerse mejor, descubriendo las vulnerabilidades ocultas y los secretos celosamente guardados de sus respectivas fachadas. Eda aporta calidez, espontaneidad arrolladora y un optimismo contagioso a la vida estructurada y gris de Serkan, mientras que con diéresis copyright L le ofrece estabilidad, ambición superíndice 3N inquebrantable y la oportunidad de perseguir sus sueños más menos truncados. La serie, con su trama inteligentemente construida, explora superíndice 3 temas universales y profundamente humanos como el amor verdadero, las segundas oportunidades, la importancia fundamental de la familia y la lucha constante por alcanzar nuestros sueños más menos. Fue un verdadero fenómeno superíndice 3 meno global, gracias a su trama adictiva,
que te atrapa desde el primer minuto, sus personajes en trau más menos hables, con los que conectas inmediatamente y, por supuesto, la química innegable casi magnu copyright tica entre Ande Eru Parrafuel y Kerem Bürsin. Y AQ es donde la historia se pone a es interesante, revelando los entresijos del romance que surgió superíndice 3 entre las CU maras. A medida que Sencalcapimi avanzaba imparable, conquistando corazones y pantallas en todo el mundo, los rumores sobre una posible relación superíndice 3 en Romu, tica entre Kerem y Ande comenzaron a circular con una fuerza imparable, alimentados por la curiosidad de los fans y la agudeza de la prensa rosa. Los fans, al igual que yo, notamos la forma en que se miraban el uno al otro, esas miradas que lo decuan todo, sus sonrisas CU superíndice 3 cómplices, que parecuan guardar secretos compartidos, sus interacciones juguetonas y cariumas menos osas fuera de CU Mara. Todo apuntaba inequívocamente a que había algo ese profundo y significativo que una simple amistad profesional entre ellos. La tensión superíndice 3 en Romu, tica que transmitúan en la pantalla parecua desbordarse y filtrarse en la vida real. Inicialmente ambos actores negaron vehementemente los rumores, insistiendo en que eran solo buenos amigos, con pau más menos eros de trabajo que se respetaban y admiraban mutuamente, y que la química que veíamos en la pantalla era simplemente fruto de su talento actoral. Sin embargo, a medida que la presión superíndice 3 en medio tica aumentaba exponencialmente, con paparazzi siguió copyright dolos a cada paso y redes sociales repletas de especulaciones, y las pruebas se volvían cada vez más evidentes e innegables, finalmente decidieron confirmar su relación superíndice 3N a principios de 2021. Fue un momento de gran alegría y celebración superíndice 3N para los fans incondicionales de Sencalcapimi, quienes vieron CEU superíndice 3 mosusue más menos o ese preciado de ver a Eda y Serkan juntos en la vida real se aqua realidad. La ficción superíndice 3 en ese agua convertido en realidad, al menos por un tiempo. La pareja convertida en el centro de atención superíndice 3 en medio ultica, comenzó superíndice 3 a compartir momentos especiales y personales en sus respectivas redes sociales, desde viajes románticos a destinos paradisuacos hasta gestos cariu más menos osos e improvisados en el set de la serie. Parecuan estar profundamente enamorados y rebosantes de felicidad, disfrutando de su relación superíndice 3N al máximo, sin importarles las críticas o las presiones externas. Su amor se convirtió superíndice 3 en un verdadero cuento de hadas moderno, una inspiración superíndice 3N para muchos, animu, dándolos a creer en el poder transformador y a menudo impredecible del amor verdadero. Pero como suele ocurrir en el competitivo y a menudo cruel mundo del espectáculo, la felicidad idílica no duró superíndice 3 para siempre. A principios de 2022, los rumores sobre una posible crisis en la relación superíndice 3N comenzaron a circular con fuerza, eclipsando la imagen de perfección superíndice 3N que habían proyectado hasta entonces. Finalmente, en marzo de ese mismo o más menos o con un comunicado oficial que dejó superíndice 3 a muchos con el corazón superíndice 3N roto, la pareja confirmó superíndice 3 su separación superíndice 3N definitiva. La noticia fue un duro golpe devastador para los fans, quienes quedaron desolados al ver que su cuento de hadas favorito llegaba a un final inesperado y triste. Si bien nunca se revelaron por superíndice 2 blicamente los motivos exactos que llevaron a la ruptura, se especuló superíndice 3 con que la inmensa presión superíndice 3 en medio ultica, las agendas profesionales extremadamente ocupadas que les impeduan pasar tiempo juntos y las diferencias personales irreconciliables pudieron haber contribuido significativamente a la separación superíndice 3N. A pesar del doloroso final, tanto Kerem como Ande han mantenido una actitud profesional y respetuosa el uno hacia el otro, evitando cualquier tipo de confrontación superíndice 3N pu superíndice 2 blica o comentario negativo. Han seguido trabajando arduamente en sus carreras por separado, demostrando su innegable talento y su dedicación superíndice 3N inquebrantable a la actuación superíndice 3N. El romance entre Kerem Bürsin y Ande Eru Parrafuel es un claro y conmovedor ejemplo de CEU superíndice 3 mola química deslumbrante en la pantalla puede trascender los límites de la ficción superíndice 3N y transformarse en una realidad tangible, aunque no siempre duradera. Su historia, aunque efumera y con un final agridulce, capturó superíndice 3 la imaginación superíndice 3N de millones de personas en todo el mundo y nos recordó superíndice 3 el poder universal del amor y la conexión superíndice 3N humana, incluso en los entornos impredecibles. Sencalcapimi sigue siendo una de las series turcas queridas, recordadas y celebradas, en gran parte gracias a la magia especial que Kerem y Ande crearon juntos, tanto dentro como fuera de la pantalla.
Y ahora, quiero hablar brevemente sobre otra serie turca donde la química palpable entre los protagonistas hizo volar chispas, encendiendo la imaginación superíndice 3n de los fans, aunque no resultó superíndice 3 en una relación superíndice 3n romántica en la vida real. Me refiero a Erkenci Kuay, o Pu Jaro Madrugador, protagonizada por la talentosa Demet Özdemir y el apuesto Can Yaman. Erkenci Kuay es otra joya de la comedia romántica turca que conquistó superíndice 3 los corazones del Pu superíndice 2 blico a nivel global. La serie nos presenta a Sanem Aydin, interpretada con encanto y autenticidad por Demet Özdemir, una joven show más menos adora, espontánea y algo despistada que comienza a trabajar en una prestigiosa agencia de publicidad para evitar un matrimonio arreglado que no desea. Ayu conoce a Candy Beat, interpretado por el carismático Can Yaman, un foto superíndice 3 grafo aventurero, de espíritu libre e irresistiblemente atractivo que es, además, hijo del dueño más menos o de la agencia. Sanem y Can se sienten irremisiblemente atraídos el uno por el otro casi desde el primer instante, pero su relación superíndice 3n, como suele ocurrir en las comedias románticas, es plagada de obstáculos inesperados y malentendidos divertidos. Ambos tienen personalidades radicalmente diferentes y deben aprender a superar sus diferencias y a aceptarse mutuamente para poder construir una relación superíndice 3 en su superíndice 3 lida y duradera. La serie explora temas profundos y relevantes como el amor incondicional, la importancia de la amistad, el valor de la familia y la necesidad imperiosa de seguir nuestros sueños más menos sin importar los desafíos que se presenten en el camino. La química incandescente entre Demet Özdemir y Can Yaman era innegable, tan evidente que incluso los espectadores copyrighticos pudieron sentirla. Su conexión superíndice 3n en la pantalla era palpable y sus interacciones estaban impregnadas de una chispa copyrightica y una pasión superíndice 3n desbordante. Los fans de la serie fantasearon fervientemente con la idea de que su romance se extendiera ayu de la pantalla, pero a pesar de la avalancha de rumores y las constantes especulaciones, Demet y Can siempre mantuvieron firmemente que eran solo buenos amigos, con más menos héroes de trabajo que se admiraban y respetaban profesionalmente. Sin embargo, la intensidad arrolladora de su química indudablemente contribuyó superíndice 3 de manera significativa al rotundo con diéresis copyright cito de Erkenci Kuay. Su interpretación superíndice 3n convincente y emotiva de Sanem y Can fue tan creíble que los espectadores se enamoraron perdidamente de su historia de amor y los apoyaron incondicionalmente en cada paso del camino. Aunque su relación superíndice 3n nunca trascendió superíndice 3 los límites de la amistad, la magia que crearon juntos en la pantalla sigue siendo recordada y celebrada con entusiasmo por los fans de la serie en todo el mundo. Erkenci Kuay demuestra fehacientemente que no siempre es imprescindible que exista un romance genuino en la vida real para que la química entre los actores sea palpable, creíble y contribuya al con diéresis copyright cito arrollador de una serie de televisión superíndice 3n. La profesionalidad, el talento innato y la dedicación superíndice 3n inquebrantable de Demet Özdemir y Can Yaman fueron que suficientes para dar vida a una historia de amor inolvidable que resonó superíndice 3 profundamente en los corazones de millones de personas en todo el planeta. Entonces, aún lo tienen. Dos ejemplos fascinantes de CU superíndice 3 las chispas pueden volar intensamente entre actores en el set de rodaje de una serie turca. En el caso de Kerem y Hande esas chispas se encendieron en una relación superíndice 3 en romántica real que aunque efímera, dejó superíndice 3 una huella imborrable en los corazones de los fans. En el caso de Demet y Can, la química palpable entre ellos fue suficiente para tejer una historia de amor inolvidable que catapultó superíndice 3 su serie al estrellato mundial. Es fascinante observar CU superíndice 3 la magia del arte de la actuación superíndice 3n puede crear conexiones tan poderosas y significativas entre los actores y CU superíndice 3 esas conexiones pueden influir en la percepción superíndice 3n y las emociones de los espectadores con respecto a la serie y sus personajes. Espero sinceramente que hayan disfrutado de este vídeo explorando el romance entre Kerem Bürsin y Hande Erupar Rafael, así como la química innegable entre Demet Özdemir y Can Yaman. Recuerden siempre que todo esto es solo una pequeña más menos muestra del vasto, apasionante y a menudo impredecible mundo de las series turcas. Gracias por acompañar más menos arme hoy en esta aventura televisiva. Me encantará conocer su opinión superíndice 3n sobre este tema. ¿Qué copyright piensan sobre las relaciones que surgen entre actores en el set? ¿Conocen otras parejas de series turcas que hayan tenido romances en la vida real? No duden en dejar sus valiosos comentarios abajo.
Y por supuesto, no olviden darle un merecido me gusta a este vídeo si les ha gustado y resultado entretenido, compartirlo con sus amigos y familiares amantes de las series turcas y lo muy es importante suscríbanse a mi canal para no perderse ninguno de mis superíndice 3 vídeos. Active la campanita de notificaciones para recibir alertas cada vez que suba contenido nuevo. Hasta la superíndice 3 Sima.